La tecnología y su evolución inteligente es actualmente la mano derecha en el día a día del ser humano. Lo que llamamos ahora Smart Buildings en realidad es una evolución de una tecnología. El concepto o los inicios del concepto son relativamente antiguos, podríamos decir, porque ya para los años 60, ya en Estados Unidos habían 550 edificios que tenían algún tipo de control de gestión del edificio o de la seguridad del edificio. En ese momento la electrónica no estaba tan avanzada, entonces eran básicamente mecanismos electromecánicos o magnéticos o incluso basados en ciertas mediciones térmicas, digamos, mecanismos térmicos. Pero ya se veía una necesidad de contar con este tipo de tecnología. Lo que hemos visto es que ha habido con el tiempo un cambio de tecnología, un cambio de nombre, más complejidad, más funciones, y eso es lo que va con el tiempo llamándose Smart Buildings. Entonces, por ejemplo, a finales de los 70s ya había edificios electrónicamente controlados que tenían sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado que tenían algún tipo de electrónica que los estaba controlando. Claro que conforme la electrónica va avanzando, se van logrando cosas cada vez más sofisticadas. Entonces, ya cuando pasamos a los años 80, ya podríamos decir estaban los primeros prototipos de teléfonos celulares, ya la electrónica estaba mucho más miniaturizada. Entonces eso facilitó que se empezara a pensar cuáles otras cosas, cómo se podía mejorar la atención de los edificios utilizando esta tecnología. ¿Qué más podíamos hacer con esto? Entonces, así es como en 1981, la United Technology Building Systems empezó a hablar de Intelligent Buildings, o sea, edificios inteligentes, nada más que usaba otro término, decía intelligent en vez de smart, que es lo que nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar. Por otro lado, ya en los 90s tenemos la ventaja de que viene el Internet. Entonces empieza la gente a pensar, bueno, ¿qué más podemos hacer con el Internet? Es una nueva forma de comunicación y, por supuesto, ya conforme el Internet se va haciendo cada vez más ágil, más rápido, entonces se empieza a hablar ya del término Smart Building alrededor del año 2000. Recordemos que nosotros pasamos alrededor del 90% de nuestro tiempo en algún tipo de edificación, ya sea nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, y así hay cosas que ahora nos parecen normales y que no les brindamos mucha atención, pero que en realidad se han ido construyendo con el tiempo y han añadido inteligencia, digámoslo así, a nuestras casas, a los edificios donde estamos. Por ejemplo, el simple hecho de poder abrir el portón del condominio o de la casa con un control remoto, ya eso es algo que antes era impensable. Tenía que bajarse a alguien del carro, ir, abrir, entrar. Por otro lado, por ejemplo, nosotros podemos monitorear con una aplicación de celular y un aparato muy sencillo si tenemos algún electrodoméstico conectado a nuestra casa que olvidamos apagarlo. Esas cosas antes no se podían hacer, porque imagínense, antes la gente no tenía los teléfonos celulares, esto que llamamos ahora apps, que no suena tan común, no existía. Tampoco tal vez tenían la tecnología para poder ver si en sus casas había un aparato encendido, no tenían un aparato que pudiera medir que había un consumo de corriente mayor que el que normalmente debería haber en una casa donde no hay ningún electrodoméstico encendido. Y ahora todas esas cosas las podemos comprar de una forma más accesible. Antes eran carísimas y básicamente solo las empresas, las grandes industrias podían comprar este tipo de sensores y de tecnología. El asunto es cómo hacemos para ahora tener, digámoslo así, un mecanismo digamos electrónico y de software que nos ayude a vigilar todas esas cosas en un solo aparato, por ejemplo en nuestro celular en el caso de nuestras casas. Un control centralizado en el caso de los edificios, donde podamos observar todo, digamos, lo que pasa en el edificio. Y cuando hablo de observar no me refiero solamente a tener cámaras para ver a las personas, me refiero también a ver cómo está la temperatura del edificio, si hay, por ejemplo,
un aumento en la concentración de dióxido de carbono. Eso puede significar hay un incendio en alguna parte, se está empezando un incendio. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en ese caso, el edificio de manera centralizada abrir todas las puertas que necesitamos para evacuar el edificio, por ejemplo, para que no tengamos que estar pasando con el carneto, ¿verdad? E incluso eso, ahora entramos a un edificio, hay gente que pone su carnetcito, con eso entra. Hay gente que simplemente, recuerden, en el centro comercial, ahora con lo del COVID, que para medir nuestra temperatura entrábamos y una cámara nos veía y entonces medía nuestra temperatura y ya sabíamos que podíamos pasar. Todo ese tipo de cosas se pueden incluir en un edificio, en general, en una casa, una edificación, hablemos en general, y es parte de la tecnología de Smart Buildings. Lo que pasa es que no hemos pensado en eso. Lo vemos ahora como muy normal y se nos olvida. Ahora, la idea es cómo podemos tener más de esas funciones para que más bien, digámoslo así, sea el edificio el que se adelante a esas cosas. Por ejemplo, si en un lugar se está poniendo muy frío, porque había una reunión, ya terminó la reunión, las personas salieron de la sala y quedó encendido el aire acondicionado, o quedaron 1 o 2 personas y antes eran 20, entonces obviamente ya hay menos calor en la sala de reuniones. Entonces el edificio podría prever eso y decir, mira, salieron 18 personas, entonces voy a bajar la potencia del aire acondicionado para que estas 2 personas que queden ahí no les dé tanto frío. Cuando uno ve la definición de la Real Academia Española, por ejemplo, un edificio inteligente, dice que es aquel que es controlado por computadora. Bueno, aquí computadora entendámoslo como sistemas digitales, ¿verdad? Era más amplia, y que puede responder a cambios del entorno para establecer condiciones óptimas de funcionamiento sin intervención humana. El Internet de las Cosas hay dispositivos que nos dan información por medio de Internet. Y toda esa información la podemos tomar para revisarla, decidir cosas, mejorar cosas, prevenir cosas también, y hacia eso es a lo que vamos. Imagínense que en realidad ya es un mercado bastante grande. En el 2022 se calcula que los edificios inteligentes, los que ya se pueden clasificar como edificios inteligentes, tienen 483 millones de dispositivos conectados a Internet a nivel mundial. Lo que ha ido pasando con el tiempo es, como decimos, mejorar la complejidad, ir pensando más allá, cada vez más en el confort de los usuarios de los edificios. Se busca también mejorar la seguridad, la usabilidad del edificio, digámoslo así, que el edificio de alguna manera lo atienda, además de ser un edificio que realmente optimiza sus recursos, su energía, que mantiene, digamos, un control de aspectos de seguridad y de confort de las personas. Hoy la integración de soluciones de Internet de las Cosas en infraestructura habitacional o comercial posee cada vez más herramientas Smart integradas, haciendo estos espacios comunes en superinteligentes. ¿Qué vendrá después?